Sofía Valverde siempre había amado escribir. Desde pequeña, encontraba consuelo en llenar páginas con historias de mundos fantásticos, personajes atormentados y misterios sin resolver. Su talento la llevó a convertirse en una autora emergente en Madrid, conocida por su habilidad para crear relatos oscuros y perturbadores que dejaban a los lectores con una sensación de inquietud difícil de sacudir. Sin embargo, lo que Sofía nunca imaginó era que su don para la escritura no solo era una bendición, sino también una maldición. Todo comenzó con los sueños. Las primeras noches, Sofía se despertaba bañada en sudor, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sentía la piel ardiendo, como si hubiera corrido kilómetros sin descanso. Pero lo más perturbador era que, aunque sabía que había estado soñando, no podía recordar absolutamente nada. Solo quedaba en su mente un eco lejano de susurros y una angustia indescriptible. Debe de ser estrés, se dijo una y otra vez. Su vida parecía estar en un buen momento. Su última novela había sido bien recibida. Tenía un contrato para una nueva publicación y, aunque trabajaba muchas horas, disfrutaba el proceso. No obstante, conforme avanzaban los días, la sensación de inquietud se hacía más profunda. Un miércoles por la noche, mientras revisaba un borrador en su apartamento en Malasaña, sus dedos se movieron con frenesí sobre el teclado. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si alguien más guiara su mano. No se detuvo ni para beber agua o estirarse, y cuando por fin levantó la vista, se dio cuenta de que habían pasado más de 5 horas sin que lo notara. ¿Qué diablos?, murmuró. Miró la pantalla. Había escrito varias páginas, pero al leerlas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia describía un incendio en un viejo edificio del centro de la ciudad. Los detalles eran escalofriantemente vívidos. Las llamas devorando los muros, los gritos desesperados de las personas atrapadas, el olor a carne quemada impregnando el aire. Sintió un nudo en el estómago. No recordaba haber pensado en esa historia antes. Y lo peor era que, por alguna razón, tenía la certeza de que aquello no era solo ficción. A la mañana siguiente, mientras desayunaba y revisaba las noticias en su teléfono, un titular captó su atención. Incendio mortal en un edificio histórico de Madrid. Varias víctimas fatales. Sofía sintió que la sangre se le helaba. Con manos temblorosas, entró al artículo y comenzó a leer los detalles. Cada palabra coincidía aterradoramente con lo que había escrito la noche anterior. La ubicación, el número de víctimas, la forma en que el fuego se propagó. Todo. Un vértigo extraño se apoderó de ella. No puede ser, susurró. Era una coincidencia. Tenía que serlo. Pero una voz en el fondo de su mente le decía que no lo era. Y aquello era solo el principio. El café de Sofía se enfriaba sobre la mesa mientras ella releía la noticia una y otra vez, con la respiración entrecortada y los dedos crispados alrededor del teléfono. Era imposible. Una coincidencia, tenía que serlo. Pero la idea de que, de alguna manera, sus palabras se hubieran convertido en realidad se instaló en su mente como una semilla venenosa. El resto del día transcurrió en una especie de neblina. Intentó seguir su rutina, salir a caminar, responder correos de su editor, incluso trabajar en otro relato. Pero cuando la noche cayó y el silencio envolvió su apartamento, el miedo regresó. Se obligó a dormir temprano, pero apenas cerró los ojos, el sueño la arrastró a un lugar desconocido. Estaba en un pasillo oscuro, las paredes de piedra húmeda y el suelo cubierto de tierra. Unas cadenas oxidadas colgaban del techo, goteando un líquido oscuro que caía con un sonido hueco. Sofía avanzó con pasos temblorosos, sintiendo el aire frío rozarle la piel. No sabía dónde estaba ni por qué, pero algo en su interior le decía que ese lugar no era un simple sueño. Entonces, lo escuchó. Un susurro bajo, gutural, que resonaba en las paredes como un eco infinito. «Escribe», murmuró la voz. «Escribe y observa». Sofía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Trató de responder, de preguntar quién hablaba, pero su garganta estaba seca. La voz volvió a susurrar, más cerca esta vez. «Tú eres el vínculo. Tú eres el canal. Sigue escribiendo, y todo cobrará sentido». De repente, sintió una presión en su muñeca derecha. Miró hacia abajo y vio algo que la hizo gritar. Unas marcas negras aparecían en su piel como si alguien las estuviera escribiendo desde dentro. Despertó de golpe,
con el corazón latiendo desbocado y el cuerpo cubierto de sudor frío. Se llevó la mano a la muñeca, y las marcas seguían ahí. Unas líneas oscuras, como cicatrices recientes, formaban un patrón extraño sobre su piel. No, no puede ser, murmuró. Se levantó de la cama de un salto y corrió al baño. Encendió la luz y examinó su reflejo en el espejo. Las marcas estaban grabadas en su piel, como un tatuaje sin tinta. Intentó frotarlas, pero no desaparecían. Volvió al dormitorio con el pulso acelerado. Su computadora estaba encendida, aunque estaba segura de haberla apagado antes de dormir. Se acercó lentamente y vio el documento abierto en la pantalla. Había escrito algo. No recordaba haberlo hecho, pero ahí estaba. Una nueva historia, con líneas extensas que hablaban de un accidente en el metro de Madrid. El texto describía con precisión el descarrilamiento de un tren, las luces parpadeando en la oscuridad del túnel y los gritos de los pasajeros atrapados en los vagones destrozados. Sofía sintió un vértigo en el estómago. No podía estar pasando otra vez. Con manos temblorosas, cerró el documento sin leer más. Se obligó a respirar profundo. Es solo mi imaginación. Estoy sugestionada, se dijo, pero su instinto le gritaba que mirara las noticias. Tomó el teléfono con miedo y abrió la aplicación de noticias. Lo primero que vio fue el titular. Tragedia en el metro de Madrid. Un tren se descarrila en la madrugada. Varias víctimas reportadas. El dispositivo cayó de sus manos. El terror que la invadió esta vez no era el de una coincidencia. Era la certeza de que algo la estaba usando para escribir y para matar. Sofía no podía respirar. Su pecho subía y bajaba con rapidez mientras trataba de procesar lo que acababa de leer. Un tren descarrilado. Personas atrapadas. Víctimas. Todo exactamente como lo había escrito. Se obligó a soltar el teléfono, sintiendo las manos heladas y temblorosas. Su mirada se posó en su muñeca, donde las extrañas marcas aún ardían sobre su piel. Ya no parecían simples líneas. Ahora, al observarlas con más atención, distinguió formas, letras. No podía entenderlas del todo, pero estaban ahí, grabadas en su carne como un mensaje oculto. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto no puede estar pasando, susurró. Pero sí estaba pasando. Y ella lo sabía. Algo la estaba obligando a escribir. Algo estaba usando sus palabras para manipular la realidad. Sofía intentó calmarse. Buscó una explicación lógica. Tal vez su subconsciente estaba proyectando miedos a través de sus historias. Tal vez eran coincidencias retorcidas. Tal vez, pero una parte de ella, la parte que aún recordaba los susurros en sus sueños, sabía la verdad. Decidió no dormir esa noche. Se obligó a mantenerse despierta, temiendo lo que pudiera escribir si volvía a perder el control. Pero el agotamiento la venció en algún momento de la madrugada y, sin darse cuenta, cayó en un sueño profundo. Como temía, volvió a soñar con él. Esta vez, no estaba en un pasillo oscuro. Ahora, estaba sentada frente a una mesa de madera antigua, en una habitación sin ventanas. Frente a ella, un hombre vestido de negro la observaba con una sonrisa lobuna. Su rostro estaba cubierto por una sombra imposible, pero sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo. Sobre la mesa, había una pluma y un pergamino en blanco. «Escribe». La voz del hombre resonó en la habitación, suave pero innegable. Sofía intentó levantarse, pero su cuerpo no le respondía. «No quiero». El hombre inclinó la cabeza, divertido. «Eso no importa. Siempre escribes. Y siempre lo harás». Las cadenas invisibles volvieron a apretarse alrededor de sus muñecas. Sintió una fuerza desconocida guiando sus manos hacia la pluma. «Cada palabra tuya es un destino sellado. Cada historia, un sacrificio», susurró el hombre. «Sophia tembló». «¿Quién eres?» El hombre sonrió. «Soy el narrador detrás del narrador». De repente, su cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Su mano tomó la pluma y empezó a escribir sobre el pergamino en blanco. Sofía quiso detenerse, pero era imposible. Su mente gritaba, su alma se retorcía, pero sus dedos seguían deslizándose sobre la página con precisión inhumana. Una mujer cae desde el balcón de un edificio en el centro de Madrid. Su cuerpo impacta contra el pavimento con un crujido seco. Nadie la vio saltar. Nadie sabe por qué lo hizo. Sofía jadeó.
Sus lágrimas caían sobre el pergamino, pero la escritura continuaba. «No», intentó gritar. «No quiero hacer esto». El hombre se inclinó hacia ella. Su aliento era frío como la muerte. «No tienes elección. Solo eres la pluma». Sofía despertó con un grito. El sol apenas asomaba por la ventana. Su cuerpo entero estaba empapado en sudor. Se llevó las manos a la cara, tratando de tranquilizarse, tratando de convencerse de que solo había sido un sueño. Pero entonces sintió algo debajo de sus dedos. Rápidamente encendió la lámpara de su mesita de noche y miró sus manos. Había tinta negra en sus dedos. Y, sobre su escritorio, su laptop estaba encendida. Con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho, se acercó a la pantalla. Había un nuevo documento abierto. No recordaba haberlo escrito. Pero ahí estaba. Una mujer cae desde el balcón de un edificio en el centro de Madrid. Su cuerpo impacta contra el pavimento con un crujido seco. Nadie la vio saltar. Nadie sabe por qué lo hizo. La misma historia que había escrito en su sueño. Sophie Ascension Nages. Como una autómata, tomó su teléfono y abrió las noticias. El titular más reciente la dejó sin aire. Mujer cae misteriosamente desde un balcón en Madrid. Autoridades investigan si fue un accidente o suicidio. Las piernas de Sofía cedieron y cayó de rodillas. No era una coincidencia. No era su imaginación. Ella estaba escribiendo la muerte de personas reales. Por primera vez, entendió que no tenía escapatoria. El estómago de Sofía se revolvió. Se quedó arrodillada en el suelo, mirando la pantalla de su laptop con los ojos llenos de terror. No podía ignorarlo más. Lo que escribía se convertía en realidad. El peso de esa verdad la aplastó como una losa de cemento. Sus manos temblaban mientras cerraba la computadora de golpe. No quería seguir viendo esas palabras malditas. Se abrazó a sí misma, buscando algún consuelo en su propia calidez, pero solo encontró más miedo. ¿Y si ella era la responsable? La pregunta la perforó como una daga. Se obligó a respirar profundo, a pensar racionalmente. Tal vez aún había una manera de detenerlo. Decidió no escribir más. Si dejaba de escribir, nada más pasaría. O al menos, eso esperaba. Pasaron 2 días. Sofía evitó su laptop como si fuera un objeto maldito. Ni siquiera revisó su teléfono para leer noticias. No quería saber nada. Pero entonces, los síntomas regresaron. La noche del tercer día, su cuerpo comenzó a temblar de fiebre, aunque el termómetro no marcaba nada anormal. Sus muñecas ardían como si algo invisible estuviera grabando más palabras en su piel. Y luego llegaron los sueños. Sofía se vio a sí misma en una habitación oscura. El hombre de negro estaba allí, sentado a la mesa con la misma pluma y el mismo pergamino en blanco. Esta vez, no sonreía. Has intentado resistir. Su voz era grave, llena de algo que Sofía no supo descifrar. ¿Rabia? ¿Deception? ¿Diversion? Ella no respondió. El hombre inclinó la cabeza. No puedes escapar de lo que eres. No quiero escribir más, susurró Sofía con los labios resecos. El hombre suspiró, como si hablara con una niña caprichosa. No se trata de lo que quieres. Se trata de lo que debes hacer. Sofía sintió las cadenas apretarse en sus muñecas. Algo la sujetó con fuerza, inmovilizándola en la silla. «Jimmy», gritó, luchando por moverse. El hombre se inclinó hacia ella, y por primera vez, Sofía pudo ver su rostro con claridad. Y lo reconoció. Un grito quedó atrapado en su garganta. Pero antes de que pudiera decir algo, despertó de golpe. 2:45 nachts. Sofía se sentó de golpe en la cama, con el corazón latiendo como un tambor. Sus manos estaban empapadas de sudor. Entonces, notó la laptop abierta en su escritorio. No recordaba haberla encendido. Con los labios temblorosos, se acercó lentamente. Un nuevo documento estaba abierto. Y estaba lleno de palabras que ella no recordaba haber escrito. Con un nudo en la garganta, leyó la primera línea. Un autobús choca contra un puente en las afueras de Madrid. 10 personas mueren en el impacto. Su respiración se volvió errática. Rápidamente, agarró su teléfono y buscó las noticias. Un nuevo titular apareció en la pantalla. Última hora. Accidente de autobús en las afueras de Madrid deja 10 muertos y varios heridos. Sofía dejó caer el teléfono al suelo.
Sus propias palabras le devolvían la mirada desde la pantalla de su laptop. No había duda. Lo que escribía seguía ocurriendo. Y lo peor de todo, ella no recordaba haber escrito nada. El pánico la paralizó. Su respiración era errática, como si su cuerpo no pudiera absorber suficiente oxígeno. No podía ser una coincidencia. Se agarró la cabeza con ambas manos, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que la invadía. Esto no está pasando, esto no está pasando. Pero estaba pasando. El sonido de las notificaciones de su teléfono vibrando en el suelo la sacó de su trance. Temblorosa, lo recogió y desbloqueó la pantalla. Mensajes de su hermana, Carla. ¿Está bien? Mira las noticias. Es exactamente lo que escribiste, Sofía. Esto ya no es normal. Sofía tragó saliva con dificultad. Carla sabía lo que estaba pasando. No estaba sola en esto. Rápidamente, le respondió. No sé qué hacer. Tengo miedo. Carla tardó unos minutos en contestar. Voy a tu casa. No hagas nada hasta que llegue. El alivio fue instantáneo. Tener a su hermana cerca la haría sentir más segura. Pero, en el fondo, sabía que ninguna compañía la protegería de lo que fuera que la estaba controlando. Los minutos se arrastraban como si el tiempo mismo se burlara de su ansiedad. Sofía se quedó sentada en el borde de su cama, con la laptop aún encendida frente a ella. El cursor parpadeaba en la pantalla, como si esperara que continuara escribiendo. Ella no quería tocar el teclado, pero algo dentro de ella la empujaba. Escribe. La voz no provenía de ninguna parte en particular. Era solo un eco en su cabeza, un susurro suave y persistente. No, susurró. Escribe. Se cubrió los oídos con las manos, apretando los ojos con fuerza. Déjame en paz. Pero la voz no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte. Escribe. De repente, su mano derecha se movió sola, como si algo invisible la estuviera guiando. Sus dedos se posaron sobre el teclado. La laptop comenzó a escribir. Sofía gritó y trató de retirar la mano, pero no pudo moverse. Era como si alguien más estuviera dentro de ella, forzándola a seguir. Las palabras aparecían una tras otra, sin que ella pudiera detenerse. Una mujer camina sola por la calle. Siente que alguien la sigue, pero cuando se da vuelta, no hay nadie. Acelera el paso, pero los pasos detrás de ella también aumentan de ritmo. Su corazón late con fuerza. Entonces, escucha su nombre susurrado al viento, y el frío metal de un cuchillo toca su piel. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. No, no, no. El cursor seguía parpadeando. La historia no estaba completa, pero Sofía sí lo estaba. Rompiendo la fuerza invisible que la dominaba, de un manotazo cerró la laptop y la arrojó al suelo. El impacto la dejó sin aliento, y en ese mismo instante, el sonido del timbre de su puerta la hizo saltar. Se quedó inmóvil. Era Carla, ¿verdad? Temblando, se acercó lentamente a la puerta. Pero cuando miró por la mirilla, no había nadie. Y entonces, escuchó una voz detrás de ella. Escribe. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa voz no era la de Carla. Era profunda, suave y cargada de una fuerza oscura que le heló la sangre. Se giró de golpe. La habitación estaba vacía, pero el aire se sentía pesado, denso, como si algo invisible la observase desde la penumbra. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Sus piernas temblaban, pero logró dar unos pasos hacia atrás, alejándose de la puerta. El timbre sonó de nuevo. Esta vez, más insistente. Con las manos sudorosas, miró por la mirilla una vez más. Carla estaba allí, con el ceño fruncido, golpeando la puerta con impaciencia. Sofía exhaló un suspiro tembloroso y abrió de inmediato. ¡Carla!, exclamó, sintiendo el alivio recorrer su cuerpo al ver a su hermana en la entrada. Pero Carla no sonrió. La miraba con extrañeza. Sofía, susurró, ¿por qué tardaste tanto? Sofía intentó responder, pero entonces se percató de algo inquietante. Carla tenía los ojos levemente enrojecidos, como si hubiera llorado, y en su mano derecha sostenía el teléfono. Intenté llamarte varias veces, dijo, levantando el móvil para mostrarle la pantalla. Pero cada vez que marcaba tu número. Sofía tragó saliva. ¿Qué pasó? Carla la miró fijamente antes de responder. Alguien contestaba.
El estómago de Sofía se encogió. ¿Qué? Una voz masculina. Las palabras de Carla la golpearon como un mazazo en el pecho. No puede ser. Yo no respondí. Carla entró al apartamento y cerró la puerta tras de sí, con expresión seria. Dime la verdad, Sofía. ¿Qué demonios está pasando? Sofía sintió un nudo en la garganta. No podía seguir ocultándolo. Temblorosa, se sentó en el sofá y le contó todo. Los sueños, las historias que se volvían realidad, la voz que la obligaba a escribir. Carla la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Pero cuando Sofía terminó, su hermana no reaccionó como ella esperaba. No hubo incredulidad. No hubo dudas. En su lugar, Carla pareció más angustiada. Sofía, dijo en voz baja, lo que me estás contando no es la primera vez que lo escucho. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Carla bajó la mirada, como si estuviera debatiendo consigo misma si debía hablar. Finalmente, tomó aire y dijo, hace años, cuando éramos niñas, mamá me contó algo sobre ti. ¿Sobre mí? Carla asintió, con los ojos brillantes de incertidumbre. Me dijo que, cuando eras muy pequeña, solías hablar en sueños, y no eran palabras normales. Eran frases, historias enteras. Sofía sintió que su respiración se detenía. Dijo que una vez te escuchó recitar un nombre. Uno que no reconocía. ¿Cuál? Carla cerró los ojos, como si le costara pronunciarlo. Y cuando lo dijo, un frío inexplicable recorrió la habitación. Erebus. Sofía sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Ese nombre, lo había escuchado antes. En sus sueños, en sus pesadillas, en las sombras que la acechaban cada noche. Erebus. Y entonces, una nueva notificación apareció en la pantalla de su laptop. Un archivo que no recordaba haber escrito. El título la hizo temblar hasta la médula. El próximo sacrificio. El aire en la habitación se volvió helado. Sofía miró la pantalla con el estómago revuelto, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El próximo sacrificio. Ese título brillaba en la pantalla como una advertencia silenciosa. No, susurró, sintiendo que el corazón le latía desbocado. Carla, al notar su expresión de horror, se inclinó sobre la laptop. ¿Qué pasa?, preguntó con voz tensa. Pero Sofía apenas podía respirar. Sus manos temblaban mientras movía el cursor para abrir el archivo. La página estaba llena de palabras que ella no recordaba haber escrito. Párrafos enteros, detallados, con una historia precisa. Una historia que aún no había sucedido. La voz de Carla la sacó de su trance. Sofía, dime qué está pasando. Sofía tragó saliva y comenzó a leer en voz alta. El reloj marcaba la medianoche cuando el sacrificio fue elegido. No sabía que la observaban, no sintió el frío en su piel hasta que fue demasiado tarde. Su hermana intentó advertirle, pero la verdad llegó demasiado tarde. La sombra ya la había reclamado. Carla empalideció. ¿Su hermana?, susurró, fijando la mirada en Sofía. El pánico la paralizó. No podía ser coincidencia. Se levantó de golpe, alejándose de la laptop como si estuviera maldita. No puede ser, balbuceó. Carla se cruzó de brazos, intentando mantener la calma. Sofía, dime la verdad. ¿Esto lo escribiste tú? Sofía negó con la cabeza, sintiendo el sudor frío recorrerle la espalda. Yo no recuerdo haberlo hecho. Pero está en tu laptop. No lo escribí, gritó Sofía, con la desesperación arañando su garganta. El silencio cayó sobre ellas como un manto sofocante. Entonces, la laptop parpadeó. La pantalla se volvió negra por unos segundos. Y cuando volvió a iluminarse, una nueva frase apareció sola en el documento. La advertencia ha sido dada. El sacrificio ya está decidido. Sofía sintió un nudo en el estómago. La advertencia. Carla también lo vio. Y su rostro perdió todo el color. Sofía, ¿esto habla de mí? El pánico estalló en su pecho. No lo sé, pero en el fondo, sí lo sabía. Porque el destino ya había sido escrito. Y lo peor de todo era que nunca había podido evitarlo antes. Una sensación de impotencia la invadió. Carla dio un paso atrás, como si de pronto entendiera lo que Sofía había estado enfrentando todo este tiempo. ¿Hay forma de detener esto? Sofía apretó los puños. No lo sabía, pero tenía que intentarlo.
porque esta vez, la víctima no era un desconocido, era su propia hermana, y no iba a dejar que la sombra reclamara su vida, aunque eso significara enfrentarse a la maldición de frente. La habitación quedó en un silencio sofocante. Sofía y Carla se miraban con el mismo pensamiento en la mente. ¿Cómo detener lo inevitable? La pantalla de la laptop seguía encendida, proyectando aquella frase maldita que parecía burlarse de ellas. La advertencia ha sido dada. El sacrificio ya está decidido. Carla tragó saliva y cerró la laptop de golpe. No pienso quedarme aquí esperando a que algo pase. Su voz sonaba firme, pero Sofía podía ver el miedo en sus ojos. Sofía sintió que le temblaban las piernas. La sombra siempre había tomado a personas desconocidas para ella. Pero ahora, era su hermana. No podía permitirlo. Vamos a salir de aquí, dijo Sofía con determinación. Si es una maldición, si esto es real, entonces debemos romperla. Carla la miró con incertidumbre. ¿Y cómo piensas hacerlo? Sofía respiró hondo. No lo sé, pero si sigo escribiendo, tal vez pueda cambiar el destino. Carla la tomó del brazo. ¿No crees que eso es lo que quiere? Las palabras hicieron eco en su mente. Sofía nunca lo había pensado de esa manera. Siempre creyó que escribir era la única forma de controlar lo que sucedía. Pero, ¿y si en realidad era una trampa? ¿Y si cada palabra que escribía la acercaba más al desastre? El sonido de un golpe seco la hizo sobresaltarse. Venía de la puerta de la habitación. Carla la miró con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso? Sofía asintió lentamente. Un segundo golpe retumbó en la madera, más fuerte esta vez. Y luego otro. Alguien o algo estaba afuera. La puerta no tenía mirilla, pero Sofía sintió una presencia oscura al otro lado. Carla dio un paso atrás. No abras, susurró. Sofía no tenía la menor intención de hacerlo. La luz de la lámpara titiló y se apagó por unos segundos, sumiendo la habitación en la penumbra. Entonces, un susurro se filtró a través de la puerta. Sofía. El estómago se le hizo un nudo. Era una voz baja, distorsionada, pero sonaba como la suya propia. Carla se llevó una mano a la boca para contener un grito. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y entonces, la laptop se encendió sola. La pantalla brilló en la oscuridad con una nueva línea de texto que apareció sin que nadie la escribiera. No puedes escapar de lo que ya ha sido escrito. Sofía sintió que el aire se volvía irrespirable. La sombra no solo acechaba. Ya estaba con ellas. La habitación se sentía más pequeña, más oscura. Sofía y Carla se quedaron inmóviles, con la mirada fija en la pantalla de la laptop. No puedes escapar de lo que ya ha sido escrito. La frase parecía brillar con un resplandor enfermizo en la penumbra. El silencio fue roto por un nuevo golpe seco en la puerta. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz temblorosa. Carla la miró con horror. El susurro distorsionado volvió a filtrarse por la puerta. Sofía, Tabrim. Era su propia voz. Carla se aferró al brazo de su hermana. No abras. No importa lo que pase, no abras esa puerta. Sofía asintió. No tenía ninguna intención de hacerlo. La laptop parpadeó otra vez. Una nueva línea de texto apareció en la pantalla. Si no lo haces, ella lo hará. Sofía giró bruscamente hacia Carla. No lo hagas, susurró. Carla negó con la cabeza, pero sus ojos estaban llenos de terror. El golpeteo en la puerta se volvió más insistente. ¡Toc! 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 Cada golpe era más fuerte que el anterior. La lámpara volvió a titilar. Sofía se sintió atrapada. Sabía lo que pasaba cuando la historia avanzaba por sí sola. No había forma de cambiar el destino. La laptop se iluminó de nuevo con otro mensaje. Si no se abre la puerta, el sacrificio será tomado de todas formas. Sofía sintió que el pánico la ahogaba. ¿Qué hacemos?, susurró Carla, con la voz quebrada. Un último golpe retumbó en la puerta. Y luego, silencio. Sofía y Carla contuvieron la respiración. Algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más pesado, como si una presencia invisible llenara la habitación. Entonces, el sonido de una respiración se escuchó dentro de la habitación. No venía de ninguna de las dos. Carla soltó un grito ahogado. Sofía sintió que la sangre se le helaba. La sombra ya no estaba afuera.
Ya estaba dentro. La respiración en la habitación se hizo más fuerte. No era humana. Sofía pudo sentir como el aire se volvía más denso, como si algo pesado se estuviera materializando en la oscuridad. Carla se abrazó a sí misma, temblando. ¿Qué está pasando?, preguntó en un susurro tembloroso. Sofía no podía responder. Sus ojos recorrían la habitación, buscando alguna señal, algún indicio de lo que estaba ocurriendo, pero todo parecía tan vacío. Pero la presencia estaba allí. Era como si un peso invisible aplastara el aire a su alrededor. Un vacío profundo que envolvía cada rincón de la habitación. De repente, la laptop se apagó sola. Todo quedó a oscuras. Un grito retumbó en la mente de Sofía. El grito de su hermana. Se giró bruscamente hacia Carla, pero lo que vio no era su hermana. Era un ser extraño, de ojos completamente negros, que la miraba fijamente. Sofía retrocedió, pero el ser avanzó hacia ella, su figura desdibujándose en la oscuridad. Carla, o lo que quedaba de ella, abrió la boca. La voz que salió de sus labios no era humana. Sofía, ven. La figura de Carla sonrió de una manera antinatural, sus dientes alargándose y sus ojos brillando con una oscuridad imposible. Sofía se desplomó en el suelo, incapaz de apartar la vista. El ser frente a ella se estaba desvaneciendo lentamente, transformándose, distorsionando su forma, pero aún podía sentir su presencia. Era como si la sombra que había estado acechando durante tanto tiempo finalmente se hubiera apoderado de todo. Sofía gritó, pero su voz no salía. Estaba atrapada. La sombra parecía estar jugando con ella, haciéndola sentir que no había escapatoria. De repente, la laptop se encendió nuevamente, su pantalla iluminando el espacio con su luz fría. Sofía miró hacia ella, aunque le costaba enfocar la vista, y vio que el documento se había actualizado con una nueva línea. El sacrificio está completo. Sofía dio un respingo. No sabía si lo que estaba pasando era real o si simplemente era el producto de su propia mente. Era la maldición que la había arrastrado a su perdición o algo mucho más oscuro. La voz de la figura distorsionada volvió a hablar, esta vez con un tono oscuro y lleno de satisfacción. Nada se escapa de la historia. Sofía estaba completamente perdida. Cada palabra escrita, cada tragedia, todo había llevado hasta aquí. Pero la sombra no iba a liberarla. Sofía entendió que la verdadera maldición no era solo lo que escribía, sino que había sido elegida desde el principio. Ella siempre había sido parte de la historia. Y ahora, no podía escapar. Sofía no podía mover ni un músculo. La figura frente a ella, aún distorsionada por la sombra, se acercaba lentamente, como si estuviera disfrutando del terror que emanaba de su ser. La habitación estaba congelada, y la atmósfera pesada la envolvía, haciéndole sentir que no quedaba ningún rincón en el que esconderse. La laptop seguía mostrando el texto escrito, como una sentencia que no podía ser alterada. Cada palabra era una cadena más que la mantenía atrapada. El sacrificio está completo. Sofía intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. No podía moverse. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero las palabras no salían. Era como si el ser frente a ella estuviera extrañando su voluntad, dejándola sin capacidad de actuar. La figura enfrente de ella dio un paso más cerca, sus ojos negros reflejando la oscuridad absoluta. «Es inútil, Sofía». La voz, ya no humana, resonó en sus oídos como un eco en la vasta oscuridad. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Cómo podía escapar de algo tan vasto, tan absoluto? La sombra sonrió, o al menos lo que quedaba de una sonrisa, con unos dientes afilados que resplandecían bajo la luz de la laptop. «No hay escape». Sofía cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas caían de su rostro. Sabía lo que venía. Su historia, escrita una y otra vez, la había llevado hasta este momento. La escritura había sido su condena. De repente, una ráfaga de viento frío invadió la habitación. La sombra se desvaneció por un momento, y la puerta de la habitación se abrió lentamente, dejando entrar una luz tenue que iluminó parcialmente la escena. Sofía intentó buscar una salida, pero sus pies no la obedecían. La figura reapareció ante ella, esta vez más definida, tomando la forma de una persona. Un hombre con una capa oscura,
sus ojos completamente negros y su rostro cubierto por una máscara que solo dejaba entrever una sonrisa macabra. Te he estado esperando. La voz del ser era casi humana, pero con una sensación de desesperanza que atravesaba cada palabra. Sofía, aunque aterrada, logró susurrar. ¿Quién eres? La figura se inclinó ligeramente hacia ella. Soy la historia. Sofía cerró los ojos por un momento, intentando comprender. No podía ser posible. Todo esto no podía ser real. La escritura, las tragedias, el sufrimiento. Pero había una verdad que le llegó como un golpe en el pecho. La historia no la había elegido a ella. Ella había sido elegida por la historia. El ser levantó una mano y con un solo gesto, hizo que Sofía cayera al suelo. Ella no podía levantarse. La figura se acercó aún más. Tú me has dado el poder, Sofía. Cada palabra que escribiste, cada sacrificio, me ha hecho más fuerte. Sofía, debilitada, sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. La desesperación la envolvía. No podía recordar ni siquiera cómo había comenzado todo. Solo sabía que su destino ya estaba sellado. La figura levantó una daga oscura, sus ojos fijados en Sofía, como si estuviera esperando el momento exacto. El último sacrificio, susurró, y en ese momento, Sofía comprendió. Ella ya no era la escritora. Había sido convertida en la historia misma. El sacrificio no era solo de sangre, era el de su alma. Y entonces, sin poder evitarlo, Sofía escribió, no con un lápiz o un teclado, sino con el alma. Cada palabra que surgía de su mente traía consigo la condena de un destino irreversible. Ella había sido parte de algo mucho más grande, una historia que nunca podría detenerse, una historia que ya estaba escrita. La sombra levantó la daga y Sofía, ya sin fuerzas, solo pudo susurrar. Lo siento, y cuando la daga descendió, la historia de Sofía terminó. Pero la maldición continuó.